Hola, hola, comenzamos aquí hoy lunes a las 19 horas, nuevamente un vivo de FUCA. Aquí estamos poniendo en la portada para que ustedes tengan y vayan viendo las personas que se van sumando, quienes nos van a acompañar hoy y el tema del vivo de hoy, que es quimioterapia y alimentación. Bueno, nos saludamos, ya somos 9, ya somos 11 aquí. Y ya está el doctor Augusto Ferreira Camacho, que es uno de nuestros invitados, y vamos a ver si lo podemos invitar a sumarse al vivo. Santos Mendiola, a ver si está, no, todavía no la tenemos. Aquí le enviamos la invitación al doctor Augusto Ferreira Camacho, que ya veo que está con nosotros. Hola, ¿Cómo están? Augusto. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas ¿Qué tardes. ¿Cómo tal? andan? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por estar nuevamente en este Instagram de FUCA, en los vivos de los lunes. Les contamos, bueno, ya somos 19, les contamos a todos que para quienes quizás entran por primera vez, todos los lunes 19 horas, Fundación FUCA, que es la Fundación para la Investigación, Docencia y Prevención del Cáncer, tenemos vivos de Instagram de temas de interés en salud, especialmente, por supuesto, relacionados con el cáncer. Hoy va a ser realmente muy interesante esta charla porque creo que es muy valioso contar para un tema con la presencia de un oncólogo clínico, como es el doctor Ferreira Camacho, que ya está con nosotros, y también, como vamos a hablar del tema de nutrición, nos va a acompañar la licenciada Santos Mendiola, que es nutricionista. Entonces, un poco la idea es que entre los dos nos enseñen muchas y respondan a muchas dudas que sabemos que tienen los pacientes de cáncer cuando están haciendo la quimioterapia. A ver, me parece que aquí quizás, no, todavía no está. A ver si estás, Gaby, y yo no te veo. ¿Me querés mandar la solicitud para incorporarte al vivo? A ver, me parece que todavía no la estoy viendo. Mientras tanto, bueno, aprovecho para contarles a todos que el doctor Augusto Ferreira Camacho, quien ya está en este vivo, es oncólogo clínico, que se desempeña en el Hospital Austral, en la Clínica San Camilo y en el Sanatorio Santa Isabel, y que se hizo su especialidad en oncología clínica con FUCA en el Instituto Alexander Fleming, que es donde FUCA tiene su sede y donde desarrolla sobre todo sus programas de educación médica bueno, y a través de este programa tantos profesionales se especializan en oncología clínica. Hoy por hoy tenemos 18 becarios. Todo esto es posible gracias a la ayuda de miles de personas que con sus donaciones hacen posible la actividad de FUCA, así que todos están invitados también a través de nuestra página web www.fuca.org.ar de sumarse a FUCA. Bueno, mientras esperamos, ¿se me escucha bien, Augusto, doctor Camacho? Doctor Yo Ferreira escucho Camacho, ¿me estás perfecto, escuchando yo bien? escucho perfecto. ¿Querés, mientras la esperamos a la licenciada Santos Mendiola, si querés presentarte, saludar, contar algo sobre el tema Bueno, que vamos a charlar hoy? bien. Bueno, gracias de vuelta por la invitación. Para mí es un placer siempre formar parte de este grupo para poder brindar información a los pacientes. Y bueno, el tema que nos toca hoy creo que es un tema muy común, que lo tenemos en la práctica diaria de la oncología, que lo manejamos en conjunto con la nutricionista y con el equipo multidisciplinario, que es la nutrición y el cáncer, básicamente, que eh, sabemos que tiene una prevalencia alta, no solo para la enfermedad cuando está localizada, que llega hasta un 40%, sino también cuando la enfermedad avanzada se presenta hasta en un 80% de nuestros pacientes. Por eso lo importante de nosotros como oncólogos tener conciencia de que es un problema realmente prevalente, que hay que intervenirlo y de manera multidisciplinaria, y que sin lugar a dudas, si uno hace esa intervención de manera temprana, va a tener un impacto favorable en la enfermedad. Sabemos que, y esto está publicado, que hay datos que
la nutrición tiene un impacto directo en la efectividad del tratamiento oncológico, tiene también un impacto en lo que son las toxicidades que uno puede desarrollar con el tratamiento oncológico, y que sin duda estos pacientes van a tener un beneficio global en respuesta al tratamiento y su enfermedad cuando estén bien nutridos, o mejor dicho, cuando no sufran la desnutrición, que muchas veces está subvalorada o subdiagnosticada. Ajá. Contamos con algunas herramientas para poder, herramientas o pretest, que son mediante alguna planilla que uno puede tenerlo en el consultorio para tratar de detectar de manera temprana aquellos pacientes que sufren algún trastorno de la nutrición, o a veces apoyarnos del nutricionista, que lo ideal sería que estemos en conjunto trabajando para poderlo manejar al paciente de manera más integral. Ahí vino Gaby. Buenas. Ah, aquí está Hola Gaby. Gaby. No me, Bueno, nos no costó. me podía enganchar, perdón Augusto que te interrumpí, No, pero no podía tomar cliqueaba y no me tomaba nunca el video. Bueno, Sí, disculpen. y yo, es cierto, Augusto, mientras hablabas entre Gaby y yo estábamos, que te acepto, que te invito, que te acepto. Bueno, Perdón, fue un no, poquito trabajoso, pero lo logramos. Aquí estamos. llegaste justo, Gaby, porque bueno, estaba haciendo una introducción de lo que es la prevalencia de la nutrición y la importancia de la nutrición en contexto del paciente oncológico. Y acá agrego una parte, y ahora te doy el pie si querés, es el tema de la nutrición en contexto de cuando uno afronta un tratamiento oncológico. Sabemos bien que los pacientes, los que hacen quimioterapia o tratamientos inmunosupresores, van a tener mayor riesgo de infecciones y también pueden tener riesgo de desnutrición. Entonces, nosotros en los centros donde yo trabajo contamos con una plantilla en el cual es un protocolo que se le da al paciente cuando ingresa al hospital de día por primera vez, que tiene un instructivo en cuáles son los alimentos que puede consumir o no. Nosotros groseramente como oncólogos, digo, a veces le explicamos que básicamente es todo bien cocido y en su defecto bien lavado, y algunas particularidades más que bueno, ahora sí le damos el pie a Gaby para que siga y nos comente acerca de eso. Bueno, en realidad nosotros también les entregamos a los pacientes de hospital de día un pequeño folleto y las nutricionistas una pequeña charla, obviamente más que nada a título informativo, donde habla fundamentalmente de lo que es alimentación segura. Hay bastante bibliografía ya en donde dice que no es tan necesario que todos los alimentos, al menos no todos, estén cocidos para que estén libres de gérmenes. Es decir, para el público en general, esto vos lo podrías, vos lo sabés clarito, Augusto, es que muchos de los tratamientos quimioterápicos o radioterápicos le bajan las defensas a los pacientes. Entonces, uno lo que trata más que nada es de protegerlos de que cualquier germen que eventualmente no sería tan patogénico en una persona que tiene sus defensas normales, en el caso que las tuviera bajas, podría generar algo mucho más virulento. Los alimentos en general pueden transmitir enfermedades, a nosotros tres también. Por eso cuando se habla de alimentación segura, se refiere a toda la población, no solamente a los pacientes que hacen quimioterapia. Y cuando nosotros hablamos de alimentación segura, tenemos que tener en cuenta algunas cosas al momento de la compra, al momento de la preparación y al momento de la cocción o conservación de los alimentos. Lo digo rapidito y groseramente: cuando uno compra, tratar de mirar las fechas de vencimiento, que uno a veces intuitivamente lo hace, pero bueno, nosotros lo reforzamos un poco más en estos pacientes especiales que pueden tener sus defensas al límite. Que si van al freezer esté realmente a menos 18 grados, si va a la heladera que esté a 5 o 6 grados, guardar los alimentos en lugares que estén cerrados y rotulados, que cuando uno va al supermercado todo lo que es perecedero, la leche, el queso, comprarlo al final, arrancar por las bebidas y que el final sea la parte de lácteos, por ejemplo, que requieren de heladera. Cuando uno dice al momento de la preparación, se refiere a que hay que lavarse las manos antes de empezar a preparar, pensar en la contaminación cruzada, lo que es crudo y cocido, tanto en los utensilios como en las tablas que uno utiliza, utilizar agua potable, obviamente,
eh, limpiar la tapa de las latas o las botellas, y en el momento de la cocción, por ejemplo, una cosa bastante común es el tema de descongelar. Uno tiene que descongelar en forma rápida o en forma lenta. Cuando uno descongela, baja del freezer a la heladera, lo hace como en forma lenta. O en forma rápida sería en el microondas, por ejemplo. O bajo el chorro de agua fría. Esas serían las formas correctas de hacerlo, por decirlo de alguna manera. No dejar alimentos más de 2 horas fuera de la heladera, o digamos que los alimentos que están fríos estén fríos y los alimentos que estén calientes estén calientes. Lo que nosotros le decimos a los pacientes que sí no deben hacer, los que hacen tratamiento quimioterápico, es consumir pescado crudo, fundamentalmente, y evitar las compras a granel, porque uno a veces, no quiero desprestigiar a las dietéticas, pero uno tiene muchas bachas llenas de productos a granel, y uno en realidad no sabe qué es lo que pasa a la noche caminando por ahí. Entonces, lo digo fundamentalmente por los frutos secos, que es lo más común que en general todo el mundo pregunta. Y yo les digo, no hay problema en consumirlos, pero que los pasen por calor. Uno pone una bandeja, los mete al horno 180 grados, cualquier microorganismo termolábil se muere. No consumir probióticos o prebióticos, que eso es una pregunta bastante frecuente. A veces los pacientes que hacen quimioterapia tienen sus intestinos un poco permeables, y los probióticos son bacterias vivas en realidad, y al tener esos intestinos un poco permeables pueden llegar a la sangre. Que todos los alimentos estén pasteurizados. Nosotros en general acá tenemos todos los alimentos pasteurizados. Agrego un alimento en particular que es la miel, que uno a veces se olvida que puede o no estar pasteurizada, y te dice el paciente, no, tengo una miel que me trajeron de San Pedro, espectacular, pero a veces no está pasteurizada, y uno en estos casos puntuales necesita que esté pasteurizada. No consumir quesos como el Roquefort, el Camembert, el queso azul, que tienen algún hongo. Y volviendo a lo que arrancamos, esta pregunta que vos me hiciste, Augusto, es que si nosotros, higienizamos todas las frutas y verduras, las sanitizamos, como hacíamos en la época del COVID, podrían consumirse crudas. A veces los pacientes que hacen largos tratamientos, por ejemplo, cáncer de mama, que a lo mejor está 12 semanas con alguna droga, si nosotros sanitizamos con 1 litro y 5 o 6 gotas de lavandina apta, la lavandina apta tiene un pequeño loguito que dice que es apta para el consumo humano, si nosotros lo sanitizamos podríamos evitar que sea cocido el alimento. Por supuesto que el cocido te da una seguridad total, en eso te doy la razón, pero a veces las personas quieren comer una manzana, un tomate, algo fresco que les refresque la boca, y entonces esa sería una opción para poder consumir algo crudo. No sé si eso... Bueno, hablé un montón. mucho, pero yo acá tengo algunas preguntas, porque claro, son todos temas muy interesantes. Te estás refiriendo a recomendaciones relativas a muchos grupos de alimentos, ¿no? Y creo que todas son realmente muy interesantes para todos, pero bueno, especialmente para las personas que tienen que tener un cuidado superior en su alimentación. El tema de los frutos secos, dijiste en horno, ¿cuánto tiempo? Y por lo menos 10 minutos a 180 grados, para que Sí, cualquier tipo de microorganismo se muera. A veces, viste que los los frutos secos, a veces las nueces, por ejemplo, tienen muchas pequeñas ranuritas en las cuales puede haber microorganismos, a no ser que estén envasados al vacío. Lo que pasa que hoy por hoy ya no tenemos productos que estén envasados al vacío, en origen, envasados al vacío en origen. Esa es la premisa, porque las empresas tienen normas ISO y demás. A veces las dietéticas los envasan ellos, eso no es lo mismo. claro. Habitualmente se compran las dietéticas y con el envasado de las dietéticas. Aquí Exacto. Naila nos pregunta, ¿se recomienda igual el consumo de carnes rojas y blancas sabiendo todos los elementos cancerígenos que se les inyectan? Hay mitos también con relación a la alimentación y al cáncer. No sé si estamos en uno de ellos. Sí, puedo
puedo darte mi opinión sobre eso. La verdad que a veces se habla con respecto al pollo en particular, dentro de lo que es las carnes blancas, con respecto a que si tienen hormonas, si los pollos se les inyecta hormonas. La verdad que eso no es verdad, eso es falso, a los pollos no se les inyecta hormonas. El SENASA controla eso hace muchísimos años, que todos los certificados no dicen que esto no es así. Los pollos además son muy pequeños como para poder un shock hormonal recibir y producir algo, porque son como pollos bebés, por decir de alguna manera. Así que no hay hormonas. Lo que pueden inyectarles es antibióticos, sí, puede ser, no digo que no. Puede ser que uno a veces, como son pollos como que están en lugares como encerrados y con luz para que crezcan más rápido, sí puede ser que a veces uno compra un pollo de 2,5 kilos, lo pone al horno y se queda una palomita así, porque la mayoría es agua y grasa, porque como el músculo no se desarrolla al pollo no caminar, como ya sabemos que es, entonces son pollos que tienen muy poco músculo, entonces tienen poca carne. Entonces, cuando se calientan pierden agua, se deshidratan y pierden grasa que se pone líquida. Eso también es verdad, pero de ninguna manera yo puedo decir que las carnes blancas produzcan cáncer. La verdad que no, no estoy de acuerdo con eso. Yo recomiendo el consumo preferentemente de carnes blancas sobre carnes rojas, en donde está descrito más en algunos lugares que puede producir en exceso, tienen una alta incidencia en cáncer colorectal, ya sea carnes rojas, lo ideal sería no más de 500 gramos por semana, y carnes procesadas y ultraprocesadas. No sé si eso, espero que le conteste la pregunta a la señora que la hizo, pero por favor que consuma pollo y pescado. Claro. Bien, antes de darle la palabra al doctor Ferreira Camacho, quiero aclarar que en el apuro lo salteamos. Te presenté, Gaby, que es licenciada Santos Mendiola, pero que sos la jefa del Departamento de Nutrición del Instituto Alexander Fleming, cuando hablabas de tu lugar, donde hacen hospital de día y de cómo ayudas a los pacientes que hacen quimio. Esto es en el Fleming, donde FUCA tiene su sede. Doctor Ferreira Camacho, sobre lo que estábamos hablando, hablabas al principio también sobre el tema porque estamos hablando de seguridad alimentaria, pero vos mencionabas también posibilidades de pacientes que no estén óptimos desde el punto de vista de la nutrición, de la evaluación nutricional. Claro, al inicio puede ser un paciente que todavía no afrontó un tratamiento oncológico quimioterápico con rayos o inmunoterapia o pastillas. Con lo cual, ese paciente per se, por portar la enfermedad oncológica, tiene un riesgo de desnutrición. Hablábamos para la enfermedad localizada, que ronda un 40%, y para cuando la enfermedad está un poco más avanzada, llega hasta un 80%. Entonces, en ese momento ya hay que intervenir al paciente, no esperar que haga un tratamiento oncológico, porque de hecho, al nutrirlo va a seguramente tener menos toxicidades relacionadas al tratamiento y va a poder afrontar y adherirse mejor al tratamiento. Por eso la intervención tiene que ser temprana. Claro. Y en ese caso, ¿cómo se interviene? ¿Se hace también la interconsulta con nutrición, Gaby? Sí. Perdón, Gaby, dale. Sí, Bueno, no sé, el que tenga que responder. no, sí, sí, por supuesto que la mayoría de los pacientes, muchos de los pacientes al diagnóstico tienen algún cierto grado de malnutrición por la enfermedad per se y en posteriori por el tratamiento, a veces por la quimioterapia, por la radioterapia, por la cirugía que pueda tener que hacer. Sí, la intervención, muchas veces con solo, hay muchos trabajos sobre esto que hablan de este tipo de intervenciones, que a veces con el consejo dietético mejora. A veces se necesita un consejo dietético y un suplemento, y a veces digamos, una intervención un poco más agresiva con una sonda nasogástrica. Es decir, ahí depende el grado es decir, depende de la situación en que esté el paciente, obviamente. Claro. Nosotros tratamos de que consulten enseguida con nutrición, supongo que donde trabaja el doctor Camacho debe ser similar.
apenas los médicos, los oncólogos detectan que el paciente ya no tiene su peso, que es lo que corresponde, que para eso está, nosotros hacemos lo que se llama tamizaje nutricional, que no es la evaluación nutricional. El tamizaje nutricional se llama Nutri-Score, que es lo que es más conocido, que tiene 2 preguntas nada más. Entonces, si el paciente perdió peso, ¿cuánto peso perdió? Nada más. Con eso nosotros podemos saber si el paciente está en riesgo nutricional o no. Y con ese mero dato ya lo podemos derivar a nutrición. Después podemos hacer más exhaustivamente una evaluación nutricional. Pero simplemente con el Nutri-Score, ya con eso lo podés decir quién está en riesgo y quién no. Claro. Que eso es importante. Sí. Sí, perdón, te agrego, Gaby, que eso que un poco charlábamos antes también del vivo, que hay pacientes que tienen ya de por sí, por el diagnóstico de la enfermedad, un riesgo más alto, y a veces todavía no han perdido peso, pero en un plazo inminente seguramente lo hagan. Estos son los tumores muchas veces de cabeza y cuello, o de la cavidad oral, o del tubo digestivo, en el cual ya uno estima de que el paciente potencialmente va a perder el peso, por la enfermedad y por el tratamiento que uno va a instaurar. Entonces son pacientes que va a poner de manera temprana intervención con el nutricionista. Sí, 100%, es así. Bien, sí, quiero aclarar también que he visto un mensaje escrito que pedían que repitiéramos algún tema. Más allá de que quizás podemos repetir algunas cosas para, digamos, por respeto a las personas que ya están desde el principio, no vale la pena. Les recordamos que este vivo después se queda grabado y queda en el Instagram de FUCA, y a partir de mañana va a estar subido a YouTube. Así que si se perdieron una partecita, la pueden ver después. Pero bueno, volvamos un poco a la secuencia de los temas. Una de las... creo que quizás de lo más temido o de lo más conocido con relación al tratamiento de quimioterapia son ciertos efectos secundarios desagradables y de pronto las náuseas o los problemas digestivos quizás es de lo más frecuente o por lo menos de lo más conocido. ¿Es realmente así, doctor? Sí, nosotros de por sí, asociado a la patología, de vuelta digo, que a veces ya de por sí trae unos trastornos digestivos, trastornos orales o para la deglución, tenemos las drogas que nosotros decimos emetizantes porque tienen un riesgo, puede ser severo, moderado o leve, en el cual nosotros tenemos tratamientos preventivos que son con pastillas, generalmente es ondansetron, una de las drogas, la otra es Reliberan, y los corticoides. Esos son como los pilares de tratamiento para prevenir las náuseas y vómitos durante la quimioterapia y en el posterior. Generalmente lo damos 48 o 72 horas después. Eso es uno de los condicionantes, las náuseas y vómitos para la nutrición. El otro es la mucositis oral. Hay medicamentos en los cuales sabemos también que tienen riesgo elevado de esta mucositis, por lo cual nosotros podemos dar intervenciones como es el lavado bucal, con cepillos de cerda blanda, sin lastimarse, porque las encías están sensibles, el lavado, la antisepsia, digamos, de la cavidad oral, los buches con bicarbonato y agua tibia, o buches con té de manzanilla, que de alguna manera también tienen un efecto antiinflamatorio, y muchas veces en algunas quimioterapias también sugerimos el uso de hielo para evitar también la mucositis en algún tipo de quimioterapias. Y el tercer componente es la diarrea, que también de alguna manera hay medicaciones que nosotros puntualmente sabemos que hay riesgo de diarrea en el posterior a la infusión de la droga, con lo cual también damos algún antidiarreico asociado que se llama loperamida, para evitar esa pérdida de líquido y nutrientes que puede venir con la diarrea. Esos serían como los 3 tópicos que nosotros tenemos presente en el previo de la quimioterapia para adelantarse previniendo esos efectos adversos. Claro. Acá preguntan si la mucositis hace referencia al gusto metálico en la boca. Bueno, eso No. se llama, eso en realidad no todas las quimioterapias lo dan, algunas, y se llama disgeusia médicamente hablando.
y eso es propio de la medicación, sabemos que va a durar mientras se haga el tratamiento el paciente. Podemos mejorarlo evitando que los pacientes consuman con utensilios metálicos. Generalmente aconsejamos de que la comida que más gusto le sientan o mejor les caiga, ese va a ser quizás el mejor alimento. El otro es evitar lo que son los ácidos que puedan irritar la cavidad oral también y favorecer, o mejor dicho, empeorar la digeusia. Y eso sería como intervenciones. No sé si Gaby, me estoy olvidando algo, querés No, está agregar alguno, perfecto, pero está perfecto. intervení, por favor. No, está perfecto. Muchas veces, pero la mucositis más que nada es como la inflamación de la mucosa y se da fundamentalmente en los pacientes que reciben radioterapia y quimioterapia, pacientes que hacen, digamos que tienen un cáncer de cabeza y cuello, esos son los que son más agresivos de todos. Algunos pacientes que hacen adriamicina también tienen mucha mucositis o melfalán, en el caso de ¿cómo es? Si los tumores linfoproliferativos No me salía hematológicos. la palabra, estoy media dispersa. Mieloma. A veces producen mucositis, es como la mucositis, como su palabra dice, es la inflamación de la mucosa. No es que, no quiere decir no más que eso. A veces puede estar inflamada y nada más y no doler, o a veces sí doler, o a veces sobreinfectarse con algún otro germen, como honguitos, por ejemplo, y entonces generar plaquitas blancas, que puede suceder, o aftas. A veces se sobreinfecta porque la mucosa está un poco permeable y lastimada, ¿no? Eso puede pasar también. Pero está muy bien todo lo que dijo Augusto, está perfecto. Claro. Está perfecto. Bueno, yo leía al pasar una pregunta que me gustaría aclarar, porque más que nada porque hablaba del cáncer de mama, y como es tan común, por decir de alguna manera, no por decir tan común, pero bueno, como que es bastante popular en ese sentido, la señora preguntaba si tiene que llevar alguna dieta en particular, que ella toma tamoxifeno. La verdad que no tiene por qué llevar ninguna dieta en particular. Lo importante con el cáncer de mama y las pacientes que toman tamoxifeno es mantener un peso saludable, insisto en esta palabra, y no en un peso ideal, sino en un peso saludable, y hacer actividad física, es decir, mantenerse activo. Por lo menos entre 150 hasta 300 minutos semanales es la recomendación. Mínimo 2/3 veces por semana, caminar 1 hora. Eso es la recomendación más importante en el caso del cáncer de mama y el tamoxifeno, que es lo que la señora preguntaba. Mantener un peso saludable y mantenerse activo. Esas son las dos cosas más importantes en ese caso, no tanto la dieta. Sí, bueno, yo quería aprovechar para pasar el aviso que el 14 de septiembre vamos a tener un nuevo vivo con la licenciada Santos Mendiola, y que ahí vamos a hablar más en general de nutrición y todos estos temas. Así que todas estas dudas, porque vi también algunas otras preguntas que se salen un poco de tema, y queremos aprovechar este rato que estamos con el doctor Ferreira Camacho, y que hoy el tema que nos convoca es quimioterapia, para más los temas específicos. Que por aquí nos llegan preguntas, nos preguntan sobre los probióticos, claro, porque si tienen algún tema intestinal por el cual consumen probióticos, entonces si no pueden consumir probióticos, ¿qué pueden tomar en su reemplazo? No sé si es un tema que ustedes recomiendan. Sí, sigo el comentario y el hilo de la mucositis. Cuando uno tiene inflamación de la boca, eso se traduce a todo el tracto digestivo, lo cual llega hasta la cola, hasta el ano. Entonces, uno tiene inflamado esa mucosa desde la boca hasta el ano. Con lo cual, la mucosa está más vulnerable, obviamente, que a las infecciones, a la falta de absorción de los nutrientes. Entonces, en una mucosa vulnerable y propensa a las infecciones, hay teorías con evidencia médica que los probióticos o prebióticos, vamos a poner algún ejemplo, quizás son los sachets, pequeñitos de Lactimel, o mismo casero cuando uno habla
del kefir, son probióticos que de alguna manera podían predisponer a las infecciones. Hay evidencia, digamos, vamos a decir, desencontrada en ese sentido, porque algunos pueden estimularlo y otros que no. La recomendación, y desde el fundamento médico, sería este que comento recién, que la mucosa está vulnerable a las infecciones, uno está entregando gérmenes, es con el mismo, vamos a poner, razonamiento que evita vacunas con virus, con gérmenes atenuados. Uno en Claro. oncología, en pacientes inmunocomprometidos, trata de evitar ese tipo de vacunas. Vacunas seguras son como para, por dar un ejemplo, el de la gripe, el de COVID, que son de virus inactivos, no atenuados porque uno tiene riesgo o propensión a las infecciones. Esa sería la respuesta con respecto a los prebióticos o probióticos. Claro. Y acá preguntan el tema de los glóbulos blancos que bajan con la quimio. ¿Hay alguna relación con la alimentación? O sea, ¿hay alguna alimentación que pueda tener efecto beneficioso en ese aspecto? Lamentablemente no. Lamentablemente no hay ningún alimento en particular que levante los glóbulos blancos. Solamente estar mejor con respecto al cortisol y el estrés, y de repente tratar de estar relajado y tratar de caminar si uno puede, todas las cosas que sabemos que relajan y mejoran el cortisol. Pero lamentablemente sería mucho más simple si tuviéramos algún alimento que cumpliera esa función, pero lamentablemente no lo tenemos. No tenemos ningún alimento que suba directamente los glóbulos blancos. Por eso, cuando esto sucede, hay una medicación que se aplica, que es el filgastrin, como una pequeña vacunita que estimula la médula ósea para que levanten los glóbulos blancos. Por eso es que por eso es, esto Augusto lo puede decir mejor que yo, le hacen un laboratorio a los pacientes previo a la siguiente sesión de quimioterapia para ver si está en condiciones de recibirla, y ahí están evaluando los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. ¿Es así, no, Augusto, esto? Totalmente. Lamentablemente, para los glóbulos blancos y plaquetas no hay una alimentación formalmente que ayude a levantarlas, es una cuestión de que hay que esperar el intervalo de quimioterapia y postergar la infusión una semana o lo que sea necesario para que levanten esas defensas y esas plaquetas. Sí, ahí leí justo en el chat, hablaba de anemia. La anemia también deviene de un efecto adverso de la quimioterapia, que también se repone sola esa anemia, que muchas veces los depósitos de hierro están normales, y es una cuestión, digamos, de la médula ósea en la cual le cuesta regenerar, con lo cual es una cuestión de tiempo. Pero uno, con esto que comentaba Gabriela de consumir carnes rojas, otorga de alguna manera la fuente de hierro, sumado quizá al consumo de jugos naranjos, cítricos con vitamina C, fijar ese hierro y ayudar de alguna manera. Pero no hay ninguna nutrición mágica que eleve estos valores, y hay que saber que son propios de la medicación y que el tiempo los repone solos. Bien. En general, la vitamina C lo que hace es favorecer que el hierro que está en los alimentos se transforme en ferroso, digamos, para que pueda absorberse con más facilidad. Y un detalle también con respecto al hierro es tratar de, lejos del hierro que uno consume, los taninos a veces que tiene el té o el café tampoco ayudan a la absorción. Así como la vitamina C lo mejora, mejora la absorción, la capacidad de absorberlo, los taninos que tienen el café y el té lo disminuyen, para también tenerlo en cuenta como un dato extra. Claro, no es bueno café o té inmediatamente después de las comidas. No, hay que dejar pasar un rato para la mejora de absorción del hierro, en estos casos puntuales que queremos a lo mejor tratar de obtener la mayor cantidad de hierro posible de los alimentos, como dijo Augusto, en las carnes rojas, en la yema de huevo, también de origen vegetal, como en las legumbres, también verduras de hoja verde oscuro. Bueno, hay algunas de origen vegetal que también tiene buena biodisponibilidad del hierro, no tan buena como la de origen animal, pero tiene una buena biodisponibilidad también.
Claro. Bueno, acá preguntan, ¿jugo de naranja exprimido? Sí, es bueno, como decías, porque la vitamina C ayuda a la absorción del hierro. Y perdón, me corrijo porque yo dije el 14 de septiembre, no es el 4 de septiembre, porque era 14 de agosto, 4 de septiembre. Así que 4 de Bueno, septiembre, si puede te... ser. Yo ni me acuerdo, así que ni te podía corregir porque no me acuerdo, sé que es los primeros días de septiembre nada más. Bien, bueno. Eh, a ver, y tenemos situaciones, digamos, quizás más especiales, seguramente se tratan en los casos puntuales, pero digo, prohibiciones puntuales, incompatibilidades de alimentos con determinados tratamientos. Acá nos preguntan también divertículos y quimio para el tema de la anemia. No sé si hay respuesta No, para como tanta un cosa. comentario. Los divertículos se pueden manifestar inflamando o sangrando, básicamente, o dando infecciones. O sea, es una condición más vulnerable para un intestino que va, digamos, a sufrir algún cambio en su mucosa. O sea, que de alguna manera son pacientes que deben rigurosamente seguir la dieta porque tienen un poco más de riesgo a desarrollar mucositis y que ese intestino, mejor dicho, que ese divertículo se pueda microperforar y complicarse. O sea, son pacientes que deberían seguir dietas de manera más rigurosa, esto que hablamos de los consejos nutricionales prequimioterapia. Claro. Sí, muy importante la intervención de un equipo multidisciplinario en estos tratamientos, o sea, el oncólogo de la mano del nutricionista y probablemente otros especialistas también, ¿verdad? Sí, por supuesto, es muy importante el equipo multidisciplinario que está tan en boga últimamente. Sí. ¿Puedes contar, si no, Augusto, lo del pomelo y algunas de las drogas en particular? Sí, eso, lo de los jugos de pomelo es algo que se pregunta muy frecuentemente porque uno lo lee en los prospectos de las drogas, tanto de quimioterápicos orales como endovenosos. Y tiene algún, digamos, efecto, de alguna manera, esto, el jugo de pomelo, los zumos de pomelo, como se dice quizá en otras zonas caribeñas, el jugo de toronja, dicen, bueno, hacen referencia a toda una serie de alimentos que tienen similar aspecto parecido al pomelo, y de alguna manera se habla que esto tiene un efecto inhibidor sobre los citocromos P450, sobre, una subunidad del citocromo que esté del 3 a 4, que de alguna manera genera un efecto inhibidor sobre ese citocromo, ese juego de enzimas del citocromo, con lo cual muchos efectos de las medicaciones quimioterápicas pueden verse potenciados en sus toxicidades. Con lo cual, si uno ingiere un vaso de jugo de pomelo cada tanto, no pasará nada, pero si lo hace de manera rutinaria, todas las mañanas, seguramente pueda tener algún efecto en el cual pueda aumentar la toxicidad del tratamiento con quimioterapia. No son todas las quimioterapias, pero son bastantes en la lista. Yo ahora podría mencionar alguna como el olaparib, que se suele usar en el tumor de mama, en aquellos tumores de mama que tienen el BRCA mutado, o bien los tumores de ovario, en el cual aumenta las toxicidades de esta droga. También el docetaxel, que es otro quimioterápico, como otros, en el cual, por eso, es un buen dato para saber lo que el jugo de pomelo y medicación oncológica no va muy bien de la mano. Bueno, acá preguntan por otro alimento que parece que está prohibido, el mate. ¿Qué pasa con el mate? Bueno, el mate cebado es lo que nosotros en general le indicamos a los pacientes que no consuman, y no tiene que ver por el tema de que no, yo solamente uso mi bombilla o solamente uso mi mate. A veces en la yerba puede transmitir esporas de un hongo que se llama Aspergillus y que uno a veces lo puede, digamos, está en la yerba, y si uno lo aspira, es decir, viste el polvito de la yerba cuando uno arma el Sí. mate, no cuando lo toma en general, lo puede aspirar e ir a la vía aérea, que es donde en general puede ser más virulento. Es así esto, ¿no, Augusto? Que en la vía aérea el Aspergillus es donde puede, digamos, hacer estragos en muchos casos. Uno debería usar el agua más de 100 grados para poder matar el hongo, pero en general el tomador de mate no usa el agua más de 100 grados porque quema la yerba. Entonces, pero yo necesito que la queme para que las esporas se mueran. Entonces,
A veces les digo que si quieren tomar mate cocido, es decir, donde la yerba hierve, no hay problema, ¿no? Es simplemente esa situación en donde el polvo de la yerba puede transmitir esporas de Aspergillus. Por eso es el tema del mate cebado. Bueno, a ver, Y, vamos. perdón, ¿no? Yo agrego una cosita más que la suelo decir en el discurso siempre de los pacientes, que también de boca en boca no lo compartan, porque el mate es un instrumento compartido en el cual los gérmenes de la boca de un paciente pasan digamos, de algún familiar pasan al paciente. Y eso es importante, y bueno, aparte de lo que dijo Gaby, también que el mate no esté bollando ahí más de 20 minutos, porque ahí es donde también empiezan a crecer o sobrecrecer los gérmenes en la yerba. Claro. Bueno, eso, voy nombrando alimentos por preguntas que surgen. Nos preguntan por la soja, pero en realidad con relación a cáncer de mama. ¿Hay alguna contraindicación? Bueno, si querés, Gaby, yo respondo. ¿Vale? Hay unas hipótesis, digamos, con estudios médicos. Esto hay que saber algo también, y lo debería haber aclarado al principio. Los estudios de nutrición y oncología tienen una dificultad. Primero, que hay muchas variables que pueden alterar los resultados de las asociaciones de un alimento y un impacto a nivel del paciente oncológico. Eso por un lado. Por el otro, que también requiere de muchos pacientes para lograr una asociación de ese efecto, con el cual termina uno tomando conclusiones de hipótesis y estudios que tienen, como decimos nosotros, un débil impacto, en el cual a veces conclusiones duras son difíciles de sacar en estas instancias. Entonces uno se basa un poco de los principios fisiológicos o los principios activos de los componentes y explicaciones médicas que uno pueda encontrar. Y con respecto a la soja, se habló de los fitoestrógenos, que son de las familias de las isoflavonas, en las cuales los alimentos pueden ser la fuente de los brotes de alfalfa, frijoles, o que tienen funciones antioxidantes, lo cual es bueno, pero bueno, de alguna manera estos estrógenos de los fitoestrógenos uno puede relacionarlos con que no son buenos para los tumores hormonodependientes, como puede ser el cáncer de mama o el cáncer de endometrio, por ejemplo. Entonces, no hay una asociación muy firme, pero bueno, de alguna manera uno tiene un vínculo entre la soja y cáncer de mama que históricamente queda ahí dando vueltas. Está bien. Es lo mismo de siempre, es decir, uno si consume una vez algo que tenga soja no va a pasar nada, eso quiero que los pacientes se queden tranquilas. Totalmente. Las mujeres, porque acá justo veo uno, a mí me prohibieron la soja, las milanesas, es decir, si vos comes todos los días algo que tenga soja, no es lo mismo con que a vos una vez comiste algo que tenga soja. Es decir, es muy diferente. Además, no es lo mismo si vos comés brotes de soja, donde existe fibra, donde entonces el porcentaje de absorción es menor. Yo insistiría en la soja, inclusive en que hay muchos ultraprocesados que dicen ser de soja y realmente no sabemos qué son, y insistiría en no el consumo de ultraprocesados. A veces la gente un poco o las personas se vuelcan a ese tipo de productos porque son, digamos, de origen vegetal, y a veces uno realmente no sabe de qué están hechos. Así que yo soy un poco pro no consumir ultraprocesados y sí a los alimentos básicos, Claro. ¿no? Cuando decimos ultraprocesados, pueden ser, por ejemplo, las hamburguesas de soja que te venden en la carnicería, en el supermercado, envasadas. Está claro, ¿verdad? Hago referencia a estos alimentos. Y nos preguntaban por los mariscos. ¿Son buenos como fuente de proteínas o se recomiendan no consumirlos? ¿Cómo es el tema? En el Más caso, allá de que no en el sushi, por supuesto, porque ahí está claro, crudo. el pescado crudo no, es decir, en Claro. ninguna de sus formas. Nosotros podemos dividir los mariscos, es decir, bivalvos y no, una cosa es un langostino o un calamar y otra cosa es digamos, un bivalvo en el caso de una almeja o un mejillón. No sé si tienen tanto aporte proteico, fundamentalmente tienen mucho ácido úrico, los bivalvos en particular. A veces no están totalmente cocidos y eso no es un buen
buen dato para el caso de los pacientes que hacen quimioterapia, pero langostinos, camarones o calamares, si están bien cocidos, yo los indicaría para... Yo creo que a veces es importante no restringir demasiado, soy un poco... lo mismo con esas dietas que a veces se divulgan. Ya el paciente, con el mero hecho de decir que tiene cáncer, ya limita un montón de alimentos, y eso también a veces el paciente te llega como bajo de peso, malnutrido, no bajo de peso, me corrijo, malnutrido al consultorio, porque restringe un montón de alimentos. Entonces yo trato de que restrinja realmente lo ultra necesario, y no demasiados alimentos al divino botón. Entonces, prefiero que se alimente con alimentos básicos y todos los que pueda, y realmente limitar el que debe limitar, y el resto que los consuma, porque si no, se limita demasiado. Y ya eso no ayuda a su calidad de vida, a sentirse diferente, a un montón de cosas que van más por lo emocional que por otro lado. Tal cual. Bueno, interesantísima esta charla, realmente les agradezco muchísimo a los dos profesionales que nos están acompañando hoy. Hubo por ahí también un par de preguntas que no sé si vale la pena tratar de responderlas como cierre, porque algunos preguntaban alimentos recomendados y otros preguntaban alimentos absolutamente prohibidos. ¿Se puede hacer así como un cierre basados en estas preguntas? Yo podría decir de qué sería una dieta saludable en general. A lo mejor el paciente que está haciendo un tratamiento, ya sea quimioterápico, radioterápico, es un paciente que está en una situación puntual. Pero me parece siempre importante hablar de lo que es una dieta saludable, que ya nombré en su principio que hacer ejercicio y mantener un peso saludable son dos pilares fundamentales para cualquier situación. Obviamente que el paciente vulnerable, en el caso de la quimioterapia y radioterapia, no estará en condiciones, pero yo te estoy hablando del resto de los pacientes para transmitir un mensaje. Peso saludable, ejercicio, mantenerse activo. Con respecto a una dieta saludable, siempre sale al pasar el tema de las harinas, digamos, mejor harinas integrales sobre harinas refinadas. Lo voy a dejar ahí, no voy a hacer eso. En cuanto a las carnes, prefiero las carnes blancas sobre las carnes rojas. Que los lácteos existan, no tienen que suprimir los lácteos son una buena fuente de calcio, pero que sean descremados es la condición. Agregue legumbres, comer frutas y verduras, fundamentalmente 5 porciones al día, huevos se puede comer, ya digo, legumbres, granos integrales o harinas integrales, semillas, aceites crudos, suprimir ultraprocesados y procesados, y mantener un equilibrio entre lo que es un peso saludable y el ejercicio. Eso es mi recomendación final en cuanto al resto de las personas que no están en una situación puntual de tratamiento. No sé si me olvidé de algo, Augusto, y querés agregar algo que me olvidé. Agua, 2 litros Sí, al menos, 2 litros y medio al día, Agua. fundamental para evitar las toxicidades, mejorar la absorción de los nutrientes. Nos olvidamos del agua en toda la charla y era quizás Estoy de acuerdo. un punto muy importante. 100%. No, yo estaba viendo muchas preguntas que, Gaby, esto te lo dejo quizás como un interrogante, estaría bueno dejarlas debajo del video y en la medida que los podamos ir respondiendo, porque vi varias que han quedado ahí medias colgadas, que por virtud del tiempo no las vamos a poder responder, pero lo podemos hacer por escrito, digamos, después. Se nos viene cortando esto. Sí, se corta un poquito, no sé si es el mío o es el tuyo, Gaby. Sí, aclaro, hay muchísimas preguntas, son preguntas muy frecuentes sobre alimentación y cáncer, y de nuevo, no se pierdan el vivo del 4 de septiembre, que ahí los vamos a contestar a todos, y de todas maneras las vamos a ir respondiendo también, por lo que estoy viendo que generan tanto interés, a través de posteos de Instagram. Así que sigan a FUCA en Instagram, que nos vamos a ir refiriendo a esos temas y vamos a ir dando respuestas. Así que los lugares donde atienden los profesionales. Entonces repetimos, la licenciada Santos Mendiola es nutricionista, jefa del servicio de nutrición del Instituto Alexander Fleming. Y el doctor Augusto Ferreira Camacho está en el Hospital
Austral, en la Clínica San Camilo y Santa Isabel, ambas de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, gracias a ambos. Y bueno, Gaby, dijiste como un cierre, no sé si Augusto querés también dar alguna recomendación adicional sobre el tema específico de quimio, que era lo que nos convocaba hoy, aunque fuimos un poquito porque estos temas de nutrición interesan muchísimo, ¿no? No, no, más que lo que dijeron está perfecto para mí, de vuelta, invitarlos a que pregunten por debajo del video para poder ayudar y responder, porque son muchos los disparadores de nutrición y cáncer, así que está bueno que tengamos ese espacio. Así que bueno. Bueno, entonces terminamos con el vivo, hay muchos aplausos y muchas gracias de parte de FUCA. A todos sigan a FUCA en las redes sociales, sobre todo aquí en Instagram, que permanentemente estamos difundiendo información de interés y que también nos apoyen. Pueden entrar a nuestra página web y a través de la página web realizar una donación a FUCA para que podamos continuar con todo nuestro trabajo para la educación y la investigación en cáncer. Muchas gracias a todos y especialmente al doctor Ferreira Camacho y a la licenciada Santos Mendiola. Y buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias. Cortados. Adiós, hasta luego. Chao. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches.